Hola, ¿qué tal? Un gran saludo, mi respeto para todos. Si bien es cierto, para este video tenía planeado crear una base de datos, me parece que más conveniente es hablar un poco sobre SQL. Tomando en cuenta que sí, vamos a trabajar con los comandos SQL, en este caso DDL, que sería el lenguaje de definición de datos. Pero para poder trabajarlo, esto es imprescindible que al menos tengamos nociones sobre SQL, sobre todo para las personas que no conocen. Así que vamos a hablar un poco sobre SQL, los distintos comandos, algunos que sí usaremos y otros no, porque sí, para el caso de la base de datos SQLite, nos enfocaremos con los comandos DDL, que serían los lenguajes de definición de datos, así como también los comandos DML, que serían los lenguajes de manipulación de datos. Hay otros comandos que vamos a descartar. Muy bien, SQL. SQL por sus siglas en inglés es Structured Query Language, en español lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionadas. Una de las principales características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de base de datos, así como realizar cambios en ellas. SQL comprende los siguientes comandos, tales como DDL, que sería lenguaje de definición de datos, DML, lenguaje de manipulación de datos, DCL, que sería lenguaje de control de datos, y este sería TCL, si mal no recuerdo, es lenguaje de control de transacción. Este último muy, pero muy importante. Muy importante. Muy bien. Vamos a ir viendo cada uno de estos comandos de SQL y, por supuesto, dos de ellos, que serían estos dos primeros, DDL y DML, serán los que usaremos para nuestra serie de SQLite 2023, perdón. Estos dos no lo usaremos. Muy bien. Lenguaje de definición de datos, en inglés Data Definition Language, en sus siglas en inglés DDL. Se utilizan para definir la estructura de base de datos o esquema. Entre los comandos DDL tenemos Create, que sirve para crear objetos en la base de datos. Sí, tal como hemos leído, objetos. Una tabla en sí es considerada un objeto que comprende columnas, como estoy dibujando en este momento. Vemos si podemos colocar las columnas y también las filas. En temas de base de datos SQL, una tabla en sí es un objeto, ¿ok? Tal como lo hemos visto, lo trataremos dentro de nuestra programación SQL. Lo trataremos como un objeto. Alter, este sirve para alterar la estructura de la base de datos. Puede ser que usted ha creado una tabla, pero olvidó por completo que el ID, que sería este que se va a enumerar, no le ha colocado el autoincremento. Por lo tanto, puede usar el alter para alterar la base de datos, específicamente la tabla, para que ese ID ya sea autoincremento. Eso se puede hacer también, eso lo podemos ver. Drop sirve para eliminar los objetos de la base de datos. Es decir, usted ha creado una tabla con el comando create, pero luego entonces ha decidido que ya no quiere usar dicha tabla. Por lo tanto, con el comando drop, usted puede eliminar esa tabla. Ya no existirá. Truncate, este elimina todos los registros de una tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros. Estos también se eliminan. Pero este, así como también el comment y el rename, que son para, número 1, para agregar comentarios al diccionario de datos, así como también para cambiar el nombre de un objeto,
no lo vamos a usar en SQLite. Estos estarían descartados, pero sí era necesario que también lo veamos, ¿sí? Repito, el truncate elimina todos los registros de una tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros. Estos se eliminan. Comment, que agrega comentarios al diccionario de datos. Esto, por supuesto, se agrega cuando estamos trabajando en vista de diseño, cuando estamos trabajando con una base de datos, puede ser en este caso Access, que podemos agregarle comentarios. Así como también, no sé si ustedes han visto en mis videos que he agregado comentarios a los campos de una tabla cuando estamos trabajándolo en modo diseño. Pero sí, vale la pena también decirlo porque se puede hacer también cuando estemos trabajando con los comandos. Se puede hacer, pero repito, no lo vamos a hacer en estos videos, ¿sí? Rename, como ya indiqué, sirve para cambiar el nombre de un objeto. Puede ser cambiar el nombre de una tabla. Pero repito, algunos se pueden hacer, otros no. Vamos a enfocarnos con el comando create, alter y drop. Y si es posible, podemos usar también el comando rename para cambiar el nombre de un objeto. Listo. Repito, estamos viendo lo que es el lenguaje de definición de datos, el cual sirve para trabajar con los objetos de una base de datos. Ahora, necesitamos manipular información. Esto se haría con el lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, en sus siglas DML, el cual se utilizan para la gestión de datos dentro de los objetos de un esquema. Entre ellos encontraremos Insert, que sirve para insertar información en una tabla, Update, que actualiza los datos existentes en una tabla, Delete, que elimina los registros de una tabla. Necesario aplicar la cláusula web. Por cierto, en internet ustedes encontrarán que hay muchos memes que hablan sobre el tema del comando delete, que si no se aplica la cláusula web, bueno, no quiero decir mucho porque de seguro que van a encontrar muchísimos problemas. Imagínense que usted ya ha vendido un proyecto, ya está en producción, pero se le olvidó colocar la cláusula web. Mayor complicaciones, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Tener muy presente aplicar la cláusula web cuando estemos trabajando con el comando delete. A excepción de que si usted elimina registros simplemente por el hecho de que está iniciando el sistema, sí, no se aplica el web. Claro, todo va a depender también de la funcionalidad que le dará para que este sea posible. Y por supuesto el comando select, el cual recupera datos de una tabla. Esto es una consulta. Este es común, muy necesario cuando estemos ya registrando información y queremos ver esa información por medio de una consulta. Para ello entonces se coloca el comando select para recuperar información de una tabla en específico. Bien, ya hemos visto los comandos más populares que son los que usaremos en nuestro SQLite. Ahora veremos los que no son tan populares, pero sí también son necesarios en otros gestores de base de datos. Y es el caso de los comandos de lenguaje de control de datos o Data Control Language, en sus siglas DCL. Estos permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos en DCL son los siguientes. Grant, que permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. O Revoke, que permite eliminar permisos que previamente se han concedido con Grant. ¿Ok? Esto por lo general se hace cuando está creando nuevos usuarios para que estos administren o trabajen con la base de datos. No es una tabla como de seguro ustedes están familiarizados, en las cuales ustedes están creando el registro de información de los usuarios tales como el ID, el nombre, el usuario, la contraseña, el departamento donde trabaja y sus respectivos privilegios. Pero estos privilegios son para el uso de la aplicación, es decir, cuando ustedes están logueándose, se hace una consulta en la cual se recupera la información, se puede guardar en variables o bien en algún otro control que puede ser dentro de la aplicación para que según el valor devuelto determine si usará o no ciertos formularios. Esto se hace por medio de una tabla, pero estos que estamos hablando son para uso de la base de datos, donde podrá darle permiso o no
para trabajar con la inserción de información, para eliminar información, para actualizar información, para recuperar información o muchas cosas más. Entonces, esto sería para el tema del lenguaje de control de datos. Entre ellos vemos lo que es el CL, Insert, Update, Delete, qué sé yo. Aquí hay muchos, pero, repito, estos no se verán en SQLite. Otro lenguaje sería el lenguaje de control de transacciones. Este es el último, pero es el más importante de todos. Porque si usted emplea transacciones, les aseguro que su proyecto estará garantizado que va a velar por la integridad de sus datos. Si no, usted tendrá inconvenientes a la hora de registrar información, sobre todo si está registrando información en diferentes tablas en un mismo proceso. Bien, este lenguaje de programación es en sí un subconjunto de SQL que se utiliza para controlar el procesamiento de transacciones en una base de datos. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que comprende una o más sentencias SQL, por lo general un grupo de Data Manipulation Language o bien DML. Ejemplos de comandos TCL, estos incluyen begin, que inicia la transacción, comment, graba todos los cambios en la base de datos, y rollback, el cual deshace todos los cambios de la transacción. Voy a poner un ejemplo. Imagina que usted va a hacer los siguientes procesos. A, que sería para registrar información, B, actualizar información, y C, eliminar información. En una transacción inicia con el begin trans, ¿verdad? Y comienza a hacer los procesos. Este proceso sería entonces insertar información. Perfecto, ya lo ejecutó. Vamos a darle checks. Luego entonces viene la actualización de información. Perfecto, esto también se ejecutó. Pero que sería la eliminación de información, no se realizó. Entonces, ¿qué hace? En vez de guardar los cambios, verifica si los procesos están ok. Pero resulta ser que no. Ok, no se realizó. Perfecto, entonces devuelve todo a su estado original con el rollback. Sería entonces deshacer los cambios como si usted nunca hubiese presionado el botón guardar. Listo. Pero si todo se ejecutó satisfactoriamente, es decir, que tanto A como B como C se realizaron correctamente, vamos a colocarlo por acá, correctamente. Vamos a colocarlo. Entonces, se ejecuta el comment, que sería ¿verdad? El cual este proceso guarda todos los procesos, tales como la inserción de información, lo guardó, la actualización de información también lo guardó y la eliminación de información. Todo en un solo botón donde usted está agregando todas esas instrucciones SQL. En este caso puede ser inserción de información, actualización y eliminación. Eso es importante que se pueda realizar en un proyecto. Si usted emplea transacciones en las operaciones para sus proyectos, les aseguro que usted está garantizando la integridad de los datos, porque esto va a validar que todos los procesos se ejecuten satisfactoriamente. En caso contrario, deshace todo como si nunca lo hubiese utilizado. Muy bien, creo que ya con esto es suficiente para este video. Espero que todo lo que hemos leído sea provechoso para que ustedes lo puedan aprovechar en lo que sea posible para sus proyectos y también para que ustedes puedan investigar un poco más sobre los comandos SQL. Para el próximo video sí vamos a trabajar con el tema de la creación de la base de datos empleando comandos SQLite. Esto será un proceso sencillito en un corto video, así que vamos a trabajar con ello. Bien, mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.